En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: un hombre principal preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra es verdadera. Señor amado, gracias, Padre, porque tú nos envías tu palabra y nos sanas, Señor. Oh, bendito Dios, en esta hora, Padre, pido en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas, Padre, conforme es el deseo de tu corazón, y podamos en este día salir de este lugar llenos de tu presencia, Padre Santo, con una palabra en nuestros corazones, con una palabra que transforme nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, que seamos más parecidos a ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por permitirnos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. En este día quiero hablar bajo el tema: te falta algo. Aleluya. Dígale al que tiene al lado: te falta algo. Y yo creo que a todos, como seres humanos que somos, nos falta algo. Y a veces vemos en la palabra, leemos la palabra, escudriñamos la palabra y decimos: esto me falta. Tengo que hacer esto que dice la palabra. Pero a veces sí decimos que esto nos falta y estamos dispuestos a dejar aquello o a no hacerlo, o si es que Dios nos dice que hagamos algo, a hacerlo. Pero a veces no queremos hacerlo o no queremos dejarlo. Este hombre rico, dice la palabra del Señor, que vino a donde el Señor, vino donde Jesús, a hacerle una pregunta al Señor. El joven rico estaba confundiendo una adoración externa con una adoración verdadera que fluye de un corazón agradecido y sincero con Dios. Él estaba confundido porque este hombre era un hombre religioso, era un hombre que tenía un lugar, un puesto entre el pueblo de Dios, pero él estaba confundiendo. Entonces nosotros como hijos de Dios también podemos confundirnos. ¿Cómo nos podemos confundir? Cuando pensamos que la religiosidad que a veces tenemos es la verdadera adoración. A veces la iglesia del Señor está lleno de cosas que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios, o que Dios quiere que tengamos eso, y a veces nos equivocamos y no dejamos que la vida de Dios fluya en nuestro corazón por nuestra religión. Porque decimos: no, yo soy cristiano. Pero ser cristiano no es una religión. El cristianismo no es una religión. El evangelio no es una religión. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Amén.
Entonces, no tenemos que ser religiosos. Tenemos el evangelio, que es poder de Dios. ¿Y para qué dice? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces, tenemos el poder de Dios. Tenemos a Jesús. Él no es la religión. Él es Jesús. Él es Dios, el que nos dio vida, el que murió, pero el que también resucitó al tercer día. Él no se quedó en la tumba, Él se levantó para darnos vida y para darnos en abundancia. Otra cosa que podemos confundir es que a veces estamos tan involucrados en los programas de la iglesia, en el trabajo de la iglesia, haciendo cosas para Dios, pero necesitamos que lo que nosotros hacemos sea nuestra verdadera adoración. A veces confundimos el trabajo que hacemos en la obra de Dios y pensamos que eso es la adoración a Dios. Pero puede ser que nosotros trabajemos duro en la obra, pero tenemos un corazón que no está haciendo de corazón lo que desempeña para Dios. Entonces Dios lo que quiere es que nuestro corazón acompañe a las obras que nosotros hacemos. O sea, no podemos hacer las cosas, decir, yo estoy sirviendo a Dios, yo le sirvo a Dios, yo limpio el templo, y discúlpeme si menciono alguno de los ministerios, yo soy ujier, yo soy predicador, yo soy cantante, pero si no lo está haciendo con una adoración hacia Dios, déjeme decirle que esto no está siendo agradable a Dios. Porque Dios quiere que nosotros de dentro de nuestro corazón le adoremos a Él en todo lo que hagamos. Dice la palabra que la fe sin obras es muerta, pero la obra sin fe también es muerta. Entonces nuestra actitud a Dios debe ser siempre una actitud de adoración en todo lo que hagamos. Dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, sea de hechos o de palabra, hacedlo para la gloria de Dios. O sea, todo lo que hacemos, si usted trabaja para un patrón, aunque el patrón no se porte bien con usted, o aunque le haya regañado, o aunque le haya gritado, aunque le haya dicho lo que le haya dicho, o le haya hecho lo que le haya hecho, si usted es un hijo de Dios, usted va a hacer las cosas como para Dios. Entonces, no estoy diciendo que no nos equivocamos, que a veces no nos enojamos, no me malentienda. Todos pasamos nuestros momentos. Pero lo que estoy diciendo de que nosotros como cristianos debemos de hacer las cosas sin renegar. Usted se ha fijado con los niños, le dice uno, mire, vaya, recoja los zapatos que dejó ahí en la sala, métalos en el lugar donde van los zapatos. Y usted ha oído niños que van renegando. A veces así somos nosotros con Dios. Renegamos. Hacemos las cosas, pero a Dios no le agrada que nosotros hagamos las cosas así. Él quiere que nosotros hagamos las cosas con todo nuestro amor hacia Él, con todo nuestro corazón para Él, como para el Señor. Entonces a veces estamos confundidos, yo trabajo, yo limpio, yo hago esto, yo hago lo otro para el Señor, pero si no lo hacemos con nuestra actitud de no renegar, entonces a Dios no le agradamos así. Dios quiere que nosotros le agrademos y que nuestra actitud del corazón sea para adorarle a Él en todo lo que hagamos. Gloria a Dios. A veces nos cuesta obedecer. A veces puede ser que digamos, no, pues, que me vean que obedezco. Pero ¿qué tal dentro del corazón? ¿Cómo está dentro del corazón? ¿Está cubriendo nomás apariencias? Porque Dios no le agrada eso. Nosotros, yo siempre digo, nosotros somos bien expertos en aparentar. Todos los seres humanos somos así. Podemos aparentar delante de la gente que estamos felices, pero dentro de nuestro corazón puede haber una amargura terrible. Podemos aparentar delante de la gente que estamos bien, que todo está bien, pero Dios quiere que nosotros seamos libres. Él murió para que nosotros seamos completamente libres de todo aquello que nos puede estorbar para entrar en el reino de los cielos. A veces Dios nos habla a través de alguien, pero a veces estamos mirando, decimos, no, esa persona tiene muchas imperfecciones. Dios no me puede hablar a través de esa persona. Y tenemos la mente llena de juicio. Y Dios puede usar a cualquiera. Si Dios usó a Nabucodonosor para dejarnos una escritura preciosa de que Dios
puede humillar a la gente hasta lo sumo y después la puede levantar. Y Nabucodonosor no era cristiano, no era hijo de Dios, y al final dice la palabra que él dijo que él era siervo de Dios. Se convirtió en el proceso. Porque a veces Dios nos tiene que pasar en procesos a nosotros bien fuertes para que reconozcamos que Él es Dios sobre nosotros, que Él es Dios sobre todas las cosas. Pero a veces estamos llenos de juicios. Entonces lo que sucede es que nos perdemos aquella bendición que Dios nos quiere dar al hablarnos a través de aquella persona. A veces Dios nos puede hablar por un niño, por un joven. Usted sabe, cuando estamos jóvenes cometemos tantos errores, pero Dios nos puede hablar por un joven, por un niño. Incluso por un inconverso nos puede hablar Dios. Porque Dios usa al que quiera. Si Dios le habló a aquel hombre por aquella burra, porque ese hombre era un necio, iba a hacer algo que Dios no quería que hiciera. Y Dios le habló a través de una burra. Imagínense si Dios no nos puede hablar por cualquier persona. ¿Quién era este joven rico? Y vamos a irnos al 18:1. Dice que era un hombre principal. Estos hombres que eran principales eran hombres que servían a Dios en las sinagogas. Las sinagogas eran, o quizás son, no sé si todavía las utilizan, pero eran lugares donde el pueblo de Dios, el pueblo judío, se reunía a estudiar la palabra, a hacer culto a Dios, y ahí adoraban a Dios. A Jesús lo vemos muchas veces en las sinagogas leyendo la palabra. Estos hombres eran personas importantes entre el pueblo de Dios. Ellos desempeñaban un trabajo allí, y el trabajo de un principal era acomodar todo el servicio, organizar todo el servicio, todo el culto a Dios. Ese era el trabajo de un principal de una sinagoga. Este hombre estaba encargado de que todo saliera bien en el culto, de que todo lo que se iba a hacer ahí saliera bien. Él lo tenía que organizar. Entonces estas personas eran muy estimadas a los ojos de los judíos. Eran personas reconocidas como una persona que servía a Dios. Dice la palabra que este hombre también era rico, era alguien importante, era un hombre muy prestigioso, pero era un simple religioso. Era un hombre que sabía la palabra, porque los judíos desde a los 12 años tenían que saberse la ley. Todos los judíos a los 12 años de edad tenían que saberse la ley de Moisés, los mandamientos de Dios. Pero el que quiere cambiar, cambia. Y el que no quiere cambiar, a veces, déjenlo ahí, porque a veces Dios habla. Dios le hablaba quizás a este hombre, pero quizás él nunca quiso cambiar. Pero él llegó donde Jesús a hacerle una pregunta. Y dice que este hombre quería saber qué podía hacer él para llegar al cielo, qué podía hacer él para heredar la vida eterna. Y le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tenía una pregunta dentro de su corazón, como quizás muchos de nosotros tenemos una pregunta: ¿será? Porque a veces tenemos dudas de que Jesús nos lavó, que Jesús nos limpió con su sangre preciosa. ¿Será que sí voy a ir al cielo? ¿Será que si suena la trompeta hoy me voy a ir? ¿Será que me voy a quedar? Recuerdo que cuando estábamos esta vez en el campamento, nos sentamos con unos muchachos ahí en una mesa a comer unos sándwiches y unas galletitas, y les hice una pregunta. Estaba ahí el hermano Pablito y la hermana Rosy, y les dije: ¿qué harían ustedes si Cristo viniera y ustedes se quedaran? Y me empezaron a decir, y yo les empecé a decir qué haría yo. Pero yo no tengo fe de quedarme, yo tengo fe que me voy a ir con el Señor. Entonces una niña me dijo: ay, ya me dio miedo, ya me asustó. La verdad que eso no es para que nos dé miedo, sino que es para que nos consagremos a Dios. Amén. Saber que Cristo viene es una oportunidad que Dios nos da para que nos consagremos a Él y podamos estar listos.
Por eso Dios no ha venido, porque quiere que nosotros estemos preparados. Por eso la trompeta no ha sonado, por eso los ángeles no han bajado. Dice que sonará la trompeta y Él enviará a sus ángeles a los confines de la tierra a recoger a todos sus escogidos. Por eso no ha sonado la trompeta. Porque Dios nos está dando de su gracia. Nos está dando un regalo. Y el regalo que nos está dando es tiempo para que nos consagremos, para que le sirvamos con todo el corazón. Gloria a Dios. Este hombre viene delante de Jesús y le dice: Maestro bueno. Y esto puede significar dos cosas. Número uno, que se mostró con respeto ante el Señor. Puede ser que le haya tenido respeto al Señor porque quizás había oído de las enseñanzas de Jesús. Puede ser que él había oído de los milagros de Jesús y puede ser que le haya tenido respeto al Señor. Y número dos, quería congraciarse, quería conseguir para sí mismo el favor y afecto del Señor. Fíjense que a veces puede ser que una persona venga y se quiera congraciar. Nosotros utilizamos esta palabra, dice ahí que quería conseguir para sí mismo el favor o el afecto. Pero nosotros en mi país utilizamos esta palabra así: querer congraciarse con una persona es querer, vamos a poner este ejemplo, como llevarle un chisme a alguien para caerle bien. ¿Sí me entiendes? Como regalarle algo a alguien para quedarle bien, para caerle bien. Entonces, ese hombre quizás venía con esas palabras para quedar bien con el Señor, para conseguir algo que él quería. Quizás no era la intención del corazón de él hacerle simplemente la pregunta, sino quería quizás acercarse a Jesús por algo más. Gloria a Dios. Porque fíjense, los principales eran personas que rechazaban el ministerio de Jesús. Un principal de la sinagoga rechazaban el ministerio de Jesús, rechazaban a Jesús, se levantaban en contra de Jesús, hacían que el pueblo se levantara en contra de Jesús. Vemos muchos principales de sinagogas en contra de Jesús. Yo no sé si este hombre era uno de ellos o era la excepción, pero vino delante de Jesús, vino a hacerle una pregunta. Él quería saber ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer yo para entrar al cielo? Quizás tal vez tenía el deseo de todo su corazón de saber qué podía hacer para entrar al cielo. Gloria a Dios. Tal vez tenía sed de Dios, o tal vez quería que Jesús cayera en alguna trampa de los que ellos le ponían a él. Gloria a Dios. ¿Qué debo hacer yo para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué debemos hacer nosotros? La palabra del Señor no nos pone tantas condiciones. Una persona puede estar muriéndose y recibe a Jesús y entra en el reino de los cielos. Dice la palabra del Señor en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces solo tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón y confesarlo, hacer pública esa confesión de fe, eso que hemos decidido en nuestro corazón. Entonces Dios no nos pone muchos requisitos. Ahora, que si duramos mucho en la tierra, tenemos que cumplir la palabra de Dios. Eso es para los que se van pronto. Pero si nos quedamos aquí en la tierra, la Biblia tiene muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir como hijos de Dios. Tenemos que servir a Dios. Y debemos de servirlo con todo nuestro corazón. Vamos a irnos al versículo 18, al versículo 19 y 20. Dice la palabra: Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Vamos a ir así, leyéndolo y aplicándolo. Dice el Señor: ninguno hay bueno, solo Dios. ¿Por qué tú me llamas bueno? Si nosotros examinamos lo que él le dijo, maestro bueno, y decíamos que quizás quería congraciarse con el Señor aquí le dice: ¿por qué tú me llamas bueno? Aunque él era Dios y él era bueno, él era 100% Dios y 100% hombre, así que él, siendo Dios, era bueno. Y él dijo: no me llames bueno, solo mi Padre es bueno. Él estaba hablando en su condición de hombre.
Solo Dios es bueno. Y luego le dice el Señor, ¿sabes los mandamientos? En el versículo 20 dice, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús le estaba diciendo, haz todo esto, los mandamientos. Y en el versículo 21 dice, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Él era un hombre que sabía la palabra, que había guardado estos mandamientos. Era una persona que no adulteraba, era una persona que no mataba, era una persona que no robaba, que no mentía contra otras personas o que no daba falso testimonio, que no andaba hablando cosas que no le convenían. Él era un hombre que honraba a su padre y a su madre. Él dijo, yo lo he hecho todo esto desde mi juventud, he guardado todas estas cosas. Pero yo me imagino el rostro, y yo me imagino, cuando yo leo la palabra, yo me imagino las cosas. Yo me imagino el rostro de este joven rico cuando el Señor le dijo, tú sabes los mandamientos. Y cuando el Señor le dijo, yo pienso que tuvo un alivio en su corazón y debe haber dicho, pues esto es suficiente para entrar en el reino de Dios. Esto es todo lo que tengo que hacer para entrar en el reino de Dios. Yo me imagino la alegría que él tuvo, la paz que él tuvo en ese momento cuando el Señor le dijo, ¿sabes los mandamientos? Cumple los mandamientos. Y él dijo, estos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Pero después, como decimos nosotros, se llevó un chasco. Después que había sentido ese gozo, después que había sentido esa alegría, después que él estaba feliz porque él pensaba que solo eso tenía que hacer para ser salvo. Pero después viene el Señor y le dice, el 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Te falta algo. Todavía te falta hacer algo. El Señor quería descubrir, aunque el Señor siendo Dios, Él sabía el corazón de ese hombre, igual que sabe el corazón de nosotros. Porque Él es el único que escudriña lo interno del corazón. El Señor sabía el corazón de este hombre, pero sabe, a veces nosotros como humanos, aunque sabemos el corazón que tenemos, no lo queremos reconocer. A veces nosotros como humanos no sabemos que estamos fallando en algo. Entonces Dios tiene que hablarnos a través de alguien, a través de algo, como lo hizo con este hombre. Y le dijo, todavía te falta algo. Yo se me imagina este hombre, que la palabra no lo dice, se me imagina que él se levantó, se relajó y ha de haber pensado, es todo, me voy, soy salvo, puedo entrar al cielo, puedo entrar a la presencia de Dios. Pero yo me imagino a este hombre ir caminando ya, dándole las espaldas al Señor para irse, contento con la respuesta que el Señor le dio. Y el Señor le dijo, te falta algo, todavía te falta algo. Y el Señor le sigue diciendo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando Jesús le dijo a este hombre, ve y vende todo lo que tienes, ahí le tocó el problema que tenía. El problema que tenía es que él amaba las riquezas, amaba el dinero. Había puesto el dinero, había puesto las riquezas, había puesto la casa, los camellos, porque en ese tiempo no habían carros, pero los camellos eran sinónimo de carros para ellos. Había puesto las vacas, el ganado, todo en el lugar que le pertenecía a Dios. Y Jesús le dijo, te falta una cosa que hagas. Vende todo lo que tienes y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, cuando hagas eso, ven y sígueme. Y dice la palabra del Señor que este hombre se entristeció en gran manera porque era muy rico. Era un hombre que tenía muchos bienes terrenales.
pero estaba despreciando un bien eternal, la vida eterna. Este hombre se entristeció, dice la palabra. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Tenía mucho dinero. Había acumulado mucha riqueza y amaba su riqueza. Yo pregunto en este día, ¿qué es lo que está ocupando en el corazón el lugar que a Dios le pertenece? Esto es para que nos escudriñemos nosotros. Porque nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Aparte de que Dios nos conoce, yo tengo que conocerme y preguntarme. Y no solamente preguntarme, sino preguntarle a Dios: Señor, enséñame qué me falta. Sí, amén. Porque de que nos falta, nos falta. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos falta. Puede ser que sea el dinero. Los hispanos trabajamos mucho en este país. Puede ser que haya acumulado una fortuna. O puede ser un hijo. Puede ser la esposa, puede ser el esposo. Puede ser los quehaceres, puede ser el trabajo. Puede ser el orgullo, puede ser la vanagloria, puede ser la rebeldía que esté ocupando el lugar en nuestro corazón que le pertenece a Dios. Tenemos que examinarnos para ver qué es lo que nos falta. Y yo he descubierto algo. En mi caminar con Dios he descubierto algo. Que yo descubro que me falta algo y resulta que le digo al Señor: Señor, ayúdame, porque yo quiero llenar eso, cambiar eso en mi vida. Y digo, ya estoy bien, ya Dios me ayudó a cambiar eso. Y cuando menos acuerdo, resalta otra. Y así cambiamos aquello y resalta otra, y resalta otra, porque no somos perfectos, pero Dios nos enseña en nuestro caminar con Dios para que vayamos cambiando y siendo transformados. Dice la palabra que Él quiere que seamos transformados de gloria en gloria y de poder en poder. Él quiere que nosotros vayamos siendo cambiados, porque no somos perfectos, pero si nos falta algo, hay que orar a Dios. Si pecamos, dice, abogado tenemos. Todos pecamos, pero tenemos un abogado que nos defiende y nos defiende a capa y espada. Él nos defiende más que cualquiera en este mundo. Sé que mi papá me defendería a mí. Sé que mi esposo me defendería a mí. Mis hijos me defenderían. Yo los defendería a ellos. Defendemos a los seres que amamos. Pero no hay otro que nos defienda más que Dios. Porque Él nos ama. Nos amó tanto que fue capaz de desprenderse de su Hijo para enviarlo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, hay cosas en nosotros que Dios quiere transformar. Hay cosas en nosotros que Dios quiere cambiar. Pero a veces nos pasa la del joven rico. Y Dios dice, no, tú tienes que hacer este cambio, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo o no lo hagas. Y nosotros nos entristecemos porque aquello está muy arraigado dentro de nosotros y no lo queremos soltar. Tenemos que soltar cosas, tenemos que dejar ir cosas. ¿Qué cosa es lo que yo no quiero soltar? ¿Qué cosa es la que usted no quiere soltar para que Dios entre ahí y haga una transformación? Dios quiere transformarnos. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Dios quiere que seamos diferentes cada día. Que nos vayamos acomodando a como es Él. Dice que nosotros vamos a lograr la estatura de Cristo. Cada día vamos perfeccionando cosas. Pero todavía nos falta algo. Gloria a Dios. Hay un sinfín de cosas, de situaciones en nosotros, que si nos pudiéramos a mencionar aquí, podríamos hacer una gran lista de cosas, de cada quien que nos falta. Pero yo no le voy a decir a usted ahorita,
venga aquí enfrente, dígame qué es lo que usted, cuál es el problema que usted tiene. No, su problema arréglelo con Dios. Por eso cuando Él murió en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque antes solo podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó como señal de que ahora usted y yo no necesitamos un sumo sacerdote para que interceda por nosotros, sino que nosotros mismos podemos entrar al lugar santísimo. Ese lugar donde usted busca a Dios, ese lugar donde usted se encuentra con Dios. Puede entrar y decirle a Dios, necesito que arregles esto en mí. Igual que como usted le dice a su esposo, necesito que esto dañado se arregle. O usted le dice a su esposa, necesito que esto lo arregles. Igual con Dios. Dios es una persona que nos escucha, nos ve, está cerca siempre de nosotros. Y Él quiere que nosotros le amemos a Él. ¿Cuántas cosas a veces han ocupado el lugar de Dios? Y voy a decir esto, a veces hay personas, y gracias a Dios que aquí hay mucha gente que nos congregamos todos los días de semana. Y yo creo que todos los que estamos aquí. Pero a veces ponemos tantas excusas para venir el día de oración al culto, o el día de las mujeres, o el día de los hombres, o el día de los niños. Ponemos demasiadas excusas. Y como dicen, desde que se inventaron las excusas, no queremos quedar mal. No pude llegar porque... Entonces, a veces así queremos hacer con Dios. Ponemos excusas. Esta semana estábamos hablando con Catherine y me decía algo, no recuerdo muy bien qué era lo que me decía, pero le dije, bueno, a veces cuando la gente pone muchas excusas es porque no quiere hacerlo. ¿Sí me entienden? A veces cuando la gente no quiere hacer algo, pone una excusa. Dice, no, yo no puedo hacer eso. No, tengo que hacer esto otro. Pero está poniendo una excusa. A veces las excusas sí son válidas, no voy a decir que no. Porque a veces o pasó algo, pero a veces la gente inventa una excusa porque no quiere hacer algo. Que no seamos nosotros así. Que nosotros con Dios no le pongamos excusas. Que le digamos al Señor, Señor, yo no quiero decir que no a ti. Yo quiero decirle que sí a todo lo que venga de ti. Todo, si es una palabra, si es una reprensión, si es algo que yo necesito, yo quiero decirte que sí. Yo quiero decirte que sí me falta algo y que ese algo yo quiero que tú me ayudes para que yo lo pueda cambiar. O más bien que tú lo puedas cambiar en mí. Necesito de ti. Necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón, reverenciarlo a Él, darle todo el honor a Él, amarlo con todo nuestro ser, que nuestro ser sea para Dios, que nuestra vida sea algo que agrade a Dios, que agrademos al Señor, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a Dios? Porque este hombre demostró todo lo contrario. No dice la palabra del Señor que obedeció a Dios, que obedeció a Jesús. No dice la palabra que Él fue y vendió todos sus bienes y les dio a los pobres. Y yo estoy segura que si Jesús hubiera visto la intención en su corazón, Jesús no le hubiera pedido eso. Pero Jesús sabía que el corazón de este hombre estaba lleno de amor por los bienes que tenía. Pero Jesús no te va a pedir algo que Él sabe que no está sustituyendo el lugar que Dios merece en nuestras vidas. Dios no lo va a hacer. Pero Él conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y este hombre tenía que demostrar a quién amaba más. Este hombre, como quien dice, fue pesado en balanza y ahí salió todo lo que tenía en su corazón. Porque tal vez él aparentaba que amaba a Dios. Él oficiaba los servicios, organizaba los servicios. Era un hombre anuente en la iglesia, era un hombre anuente en la sinagoga. Pero demostró amar más a las riquezas que a Dios. Entonces, como decía, nosotros podemos estar sirviendo en la iglesia, haciendo cosas para Dios, pero cuando Dios nos prueba,
¿Demostramos que le amamos a Él? Cuando Dios nos habla, ¿demostramos que lo amamos a Él? ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a Dios? Vamos a irnos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira cómo demostramos que amamos a Dios. Facilito. Si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? La palabra de Dios. Ahí está todo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el camino que nos enseña, el que nos dejó trazado aquí. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era la palabra. Él es la palabra. Él está plasmado aquí en la palabra. Él nos dejó aquí esta palabra para que nosotros podamos llegar al cielo. Aquí está todo. Pero a veces, cuando escuchamos la palabra, nosotros lo que hacemos es que nos rebelamos. Nos volvemos rebeldes y duros contra la palabra. Pero Dios nos bendice cuando nosotros obedecemos a su palabra. ¿Y sabe qué más? Que cuando nosotros obedecemos la palabra, obtenemos una gran satisfacción. Tenemos una gran satisfacción y una paz en nuestro corazón, porque decimos: logré agradar a Dios en esto. Porque somos carne y tenemos una batalla día tras día. Dice la palabra que tenemos 3 enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Y esos 3 batallan todos los días con nosotros, porque no quieren que hagamos la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros obedecemos a la palabra, nos sentimos vencedores y decimos: vencí. Pude llegar, alcanzar la meta. Pude obedecer a la palabra que Dios me envió. Pude obedecer a Dios. Entonces tenemos una satisfacción en nuestro corazón. Entonces dice el Señor: si me aman, guarden mis mandamientos. Y vamos a ver primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Dice: pues este es el amor a Dios. Este versículo está bien claro. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y luego dice: y sus mandamientos no son gravosos. Si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. ¿Y dónde dije que estaban los mandamientos? En esta palabra bendita que el Señor nos dejó. Si ustedes me aman a mí, dice el Señor, cuiden de guardar la palabra. Cuiden de guardar mi palabra. Cuiden de obedecer mi palabra, si es que me aman. Pero si no guardamos la palabra, entonces demostramos que nuestro corazón no ama sinceramente a Dios. Que nuestro corazón no está del lado de Dios, porque Él quiere que guardemos su palabra. Y dice la palabra: y mis mandamientos no son gravosos. ¿Sabe? Hay personas que se les hace bien difícil obedecer la palabra. Bien difícil. Y batallan, pero lo logran. ¿Sabe por qué? Porque dice el Señor que Él está con nosotros. Porque Dios está con nosotros. Batallamos unos más que otros. Porque lo que para mí no es una batalla fuerte, para usted sí puede ser. Para mí no es una batalla mirar una cerveza fría. Las puedo ver y las puedo tirar y no es una batalla eso. Pero hay alguien que sí es una batalla eso. Puede ser que para usted no es una batalla, ¿qué podríamos decir? Ver algo ahí tirado y decir: no, pues eso no es mío, yo no lo puedo tocar. Pero para otros sí es una batalla, porque su vida ha sido agarrar lo ajeno, lo que no le pertenece. Entonces es una batalla para él. Dicen que había un hombre que era ladrón y que no se podía dormir en la noche hasta que se robaba algo. Y salía en la noche, aunque fuera un clavo
podrido, un clavo oxidado, se tenía que robar de alguna casa para poder dormir en la noche. Imagínense, es una batalla que para nosotros puede hacer que no sea nada para nosotros, pero para él sí era una guerra, era una batalla. Entonces nosotros batallamos cada día, pero Dios quiere que seamos obedientes a su palabra. Entonces hay quienes son gravosos los mandamientos de Dios porque no han conocido al Dios que nosotros conocemos. Porque cuando nosotros hemos conocido a Dios, aunque se nos haga difícil una batalla, la logramos ganar porque amamos con todo nuestro corazón a Dios y queremos agradarle. Es como cuando usted está enamorada de su esposo o enamorado de su esposo, no quiere hacer nada para que él se ofenda cuando son novios. Dice un conferencista que novio significa el arte de engañar a otro. Novio, dice, es el arte de engañar a otro, dice, porque cuando son novios no se descubre nada de lo que son, pero cuando se casan Aleluya. y decía otro, el matrimonio es un tamal envuelto, dice, cuando lo abres no sabes qué pedazo de carne te va a salir allí. ¿Cuáles van a ser las sorpresas? Así que para casarse, muchachos, oren a Dios para que no les vaya a salir una sorpresa. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que amar la palabra de Dios y no solamente amarla, sino obedecerla, porque Dios se agrada con nosotros. Y qué bonito es que Dios se agrade con nosotros. Job era un hombre un ejemplo, es un ejemplo, porque Dios no busca gente perfecta, pero sí busca gente confiable. Así es. Dios sabía que Job era confiable. Quizás no era perfecto, como todo ser humano, pero era confiable. Dios confió que Job no lo iba a maldecir por todo lo que le vino. Dios sabía que él no le iba a fallar. Qué bonito que nosotros seamos gente confiable con Dios. Que Dios nos mire y diga, ese muchacho es confiable. No es perfecto, es confiable. Gloria a Dios. Yo quiero que se pongan de pie. Que nos pongamos de pie. Aleluya. Quisiera que adoremos al Señor un rato con una alabanza y así orar. Yo no sé cuál situación usted ha descubierto que tiene. Yo no sé.